Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañan el día de hoy en la conferencia titulada La declinación del padre, clínica del vacío. Agradecemos mucho por haber asistido a este evento y bueno, pues hoy estamos pues muy emocionados porque nos acompaña la maestra Mitzi Hernández, quien ha tenido una importante trayectoria en el ámbito psicoanalítico y pues específicamente en la clínica de las adicciones, que pues es precisamente el tema que nos compete el día de hoy. Eh, Les comento que la maestra eh, realizó sus estudios en posgrado en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha sido psicoanalista y acompañante terapéutico por más de 9 años. Brinda atención a pacientes con trastornos de la alimentación en el Hospital Infantil del Niño Jesús en España. Es psicoterapeuta en Clínica de Adicciones de Alcalá en España. Es coordinadora y docente de diplomado teórico práctico de acompañamiento terapéutico impartido por el Foro Psicoanalítico Mexicano. También participó en el Seminario Terapéutico y Clínica de la Psicosis y es supervisora clínica de proyectos institucionales enfocados al acompañamiento terapéutico y la patología dual. Como vemos, pues es una persona sumamente preparada y que pues el día de hoy nos hablará sobre cuál es la relación entre el psicoanálisis y las adicciones. Y bueno, precisamente un tema nuevo que es denominado la clínica del vacío. Sigmund Freud pues ya nos hablaba en muchos de sus textos sobre cómo es que la falta nos constituye como seres humanos, ¿no? Y nos vuelve individuos deseantes en constante búsqueda de ese objeto perdido, pues que anhelamos encontrar. De manera perspicaz, pues nos menciona que, voy a permitirme citar a un autor, perdón, que se llama Marco Alvarado, que el niño, por la angustia que le genera dejar de ser amado por los padres, será capaz de renunciar a estas pulsiones placenteras. Y es precisamente en ese momento que la autoridad paterna actúa como dominante sobre las pulsiones del niño, pero pues ya cuando la autoridad se interioriza, no será necesario el poder de los padres para dominar las pulsiones del niño. Ahora existirá el guardián interno del deber ser, quien valiéndose de la culpa generada por los dispositivos culturales y representada por este guardián, enarbolará con fuerza las premisas del sentimiento oceánico, amar al prójimo como a uno mismo y no hacer al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. De esta forma, por amor, deberá hacer una renuncia pulsional para entrar a la cultura. O como dijera Lacan, el sujeto entra barrado por esta pérdida que se origina al ingresar al discurso del otro. Es aquí donde esta renuncia, pérdida, provocará una falta en el sujeto que permitirá movilizar el deseo, pero al mismo tiempo la renuncia provocará el síntoma. Cierro la cita. Sin embargo, actualmente el mundo y la sociedad pues ya no son como en los tiempos de Freud ni de Lacan, pues el crecimiento del sistema capitalista neoliberal eh, ha sido tanto que la sociedad ya no es una sociedad represora, sino que es una sociedad seductora, en donde, vuelvo a abrir una cita de este autor, la fuerza y el sentido casi dogmático del significante no, pues siendo desplazado por su imagen cuestionadora, ¿por qué no? Es una sociedad donde estos límites cada vez se hacen más difusos y la seducción actúa como narcótico ante las demandas del otro. Nada parece realmente prohibido. La época actual, llamada por muchos como sociedad de consumo, intenta persuadir al sujeto mediante objetos que apuntan de promociones que buscan que se sacie este deseo de completud. El discurso capitalista, con el imperativo a gozar, lleva a los sujetos al punto de quitar el pudor del goce, pero sucede que sin pudor no hay división subjetiva, encontrándonos con un rechazo a la castración que desorienta y cuyo único anclaje pareciera ser el consumo de objeto que el mercado ofrece en una sociedad que privilegia la desvergüenza. Hoy nos encontramos con nuevos síntomas que aparecen como trastornos de la alimentación, adicciones, cortes autoinfligidos, trastornos de angustia, y nos hace ver que las construcciones que se emplazan ya no solamente están en la cuestión de qué quiero ser, sino están algo más allá.
ya hay una forma de desvinculación en donde una sociedad del otro, en donde el otro ya no existe. Preguntas como ¿qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué deseo? Parecieran ser las nuevas en una sociedad donde el saber pertenece cada vez menos a pues un sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué papel debe tomar el analista aquí? ¿El psicoanálisis realmente puede ayudar a las adicciones? ¿Puede ayudar a un adicto? Estas son algunas preguntas que podrían surgir de este tema. Pero bueno, sin más, debido a que yo no soy experta en esto, deseo cederle el micrófono a la ponente que va a intervenir en esta mesa. Y bueno, tendremos una ponencia aproximadamente de 45-50 minutos y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas y respuestas y finalizaremos con la posibilidad de realizar la rifa de libros. Sin más, le cedo el micrófono a la maestra Mitzi. Muchas gracias, Paulina. Pues yo tampoco soy experta, pero todos sí somos expertos en hablar, ¿no? Entonces, dejemos que la palabra nos lleve, ¿no? Y nos vaya respondiendo esta pregunta que plantea tanto el artículo como planteas tú, Paulina, me parece una pregunta muy interesante, muy importante, que yo también me he llevado preguntando desde hace tiempo, ¿no? O sea, el psicoanálisis frente a este tipo de problemáticas como las adicciones, que ahora también voy a mencionar que la clínica del vacío no son solo adicciones, sino también contempla otro tipo de problemáticas. Eh, el psicoanálisis, ¿cómo puede, ¿no? Digámoslo así, responder o no ante esto, ¿no? Y para ello me gustaría comenzar un poquito compartiéndoles cuál ha sido mi experiencia de justo llegar al trabajo con este tipo de pacientes, ¿no? No fue algo como que yo de pronto dije me gustaría trabajar, ¿no? Fue algo más bien con lo que yo me fui topando y al final, ¿no? Descubrí que trabajar este tipo de problemáticas me apasionaba, ¿no? Cuando yo estaba en la formación en la maestría, ya hace 15 años, pasa el tiempo muy rápido, eh, recuerdo que en una parte de la formación nos mandaban a hacer prácticas y había un lugar justo donde yo hice prácticas, que es ahí en el CAIS de Alcalá de Henares. Pues en ese tiempo yo recién llegada a Madrid, no conocía, no conocía España, de pronto veía que ahí nadie quería ir a Alcalá de Henares, ¿no? Y entonces habían repartido y todo el mundo eligió los lugares de prácticas y yo fui como de las que me quedé como, y entonces dice, bueno, todavía están los lugares para Alcalá de Henares, ¿quién quiere ir? ¿No? Y ya volteé y dije, ¿por qué nadie quiere ir allá? ¿No? Y me decían, es que queda lejos. Y yo, ¿qué tan lejos? Pues está como a 45 minutos en tren ligero. Y yo así como viviendo en la Ciudad de México, es como, está aquí cerca, estoy acostumbrada a esas distancias, no sé qué hay allá, pero yo voy, ¿no? Entonces, ni siquiera fue que yo eligiera, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hacer las prácticas ahí cambió completamente toda mi percepción de la clínica, ¿no? Me topé con una gran mentora, una gran supervisora, y ya vi que, bueno, ahí trabajaban, justo era lo que nosotros le llamamos acá como casas de medio camino, son más o menos así los centros de allá, eh, y bueno, trabajaban adicciones y lo que le llaman allá patología dual, que es psicosis y adicciones, ¿no? Entonces yo de pronto me quedé así como, voy a trabajar con psicosis, ¿no? Fue como de pronto la sorpresa, pero durante la formación, algo de lo que me dijo esta supervisora, Tere, se llama Tere Volado, me dice, es muy importante que cuando tú llegues ahí hagas una pregunta esencial de lo que le pasa al sujeto que está ahí. Pregúntale qué le pasa. Eh, y para mí esta pregunta se volvió esencial y me dio sentido a todo este tipo de clínica, porque me decía, la mayoría te va a contestar, y así fue, como de es obvio, consumo, sino porque vengo acá, ¿no?
O sea, pero lo importante de preguntar qué te pasa, porque abre la pregunta de qué te pasa más allá de tu consumo. Ujú, ujú. Entonces, a partir de ahí, desde ese primer momento en que me dijo, pregunta qué pasa, ¿no? De pronto me di cuenta que no podía dar por hecho que los sujetos que acudían traían una pregunta sobre su malestar. Ujú. Que es justo como lo mencionas en esto que leías, Paulina, que ya no es como en la época de Freud, ¿no? En que ya había algo de la sugestión, en donde llegaban estos pacientes, ¿no? Se acostaban en el diván y ya había alguna pregunta, o por lo menos estaba puesto un saber en el analista, en este caso Freud, que además era famoso, ¿no? Ya sea por curiosidad o porque creían en él, pero iban y, digamos que obedientemente, hacían lo que él les decía. Uh-huh. Pero este tipo de pacientes que llegaban a ese centro no tenían esa pregunta. Ellos querían, llegaban con un mandato que era quíteme este malestar que me pasa, quíteme esto, ¿no? O la familia decía quítele la adicción a mi familiar, ¿no? Pero no había una pregunta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no nada más ahí, sino también tuve la oportunidad de hacer prácticas al mismo tiempo en el Hospital del Niño Jesús en Madrid con pacientes con trastornos de la alimentación. Y había algo muy similar, y lo similar en, en estos dos tipos de problemáticas era justo eso, que no había una pregunta y tampoco había un deseo por curarse. Lo que ambos pacientes querían es que los dejaran en paz. Uh-huh. Y entonces la pregunta es cómo se trabaja con este tipo de pacientes, ¿no? En donde la transferencia que tanto nos han enseñado en el psicoanálisis de entrada no está dada, porque no les interesa vincular con el otro. Eh, entonces, pues bueno, fue ahí donde empecé como cierta formación. A mí me ayudó mucho un texto, ¿no? De Massimo Recalcati, que trabaja mucho con este tipo de poblaciones, que es un psicoanalista italiano, y él propone la clínica del vacío, y a mí esa propuesta de ubicar la clínica del vacío me abrió, ¿no? Como la puerta para trabajar con este tipo de estructuras, en donde no nos encontramos con los típicos pacientes o lo que el psicoanálisis reconoce como todas las problemáticas de el retorno de lo reprimido, ¿no? Y bueno, ya cuando vine a México, ya ahí fue bastante curioso porque por mi formación de pronto me había vuelto la experta en adicciones o la experta en tal, y me empezaron a referir todo este tipo de pacientes al mismo tiempo que yo llegué un tanto desconectada, ¿no? Y ya era como, obviamente uno va buscando, va tratando de hacerse camino, y de pronto me dicen, oye, hay una cosa que se llama acompañamiento terapéutico, que yo había escuchado también en Madrid. Y, y que justo el acompañamiento terapéutico trabajaba con este tipo de problemáticas que yo ya venía, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí pues seguí el camino, ¿no? Ya estando, ya andando el camino, descubrí que es algo que me gusta muchísimo. Y el acompañamiento clínico, que yo no lo llamo terapéutico, sino clínico, fue lo que me dio como la apertura de encontrar un modo de trabajar con este tipo de estructuras, porque el consultorio y el diván no son suficientes para este tipo de problemáticas, justo por lo que les digo, ¿no? Principalmente porque de entrada no no está dada la transferencia, porque hay un rechazo hacia el otro, que ahora voy a entrar más en detalle al tema, ¿no? Y eh, y justamente el acompañamiento va o se encamina a tratar de um, lograr hacer vínculo, o el trabajo va dirigido a establecer o restablecer el lazo social, un lazo social que está roto, ¿no? Entonces es un rodeo que se tiene que hacer de un trabajo hacia el lazo social para que entonces sí los pacientes puedan hacer transferencia y ya poder, si es que es posible, que pueda derivar en un análisis o en un tratamiento posible de la psicosis. Uh-huh. Pues bueno, este es más o menos como mi recorrido.
Y ahora, pues bueno, voy a entrar ya de lleno al tema, ¿no? De la declinación del padre y la clínica del vacío. Me voy a basar muchísimo en el texto de Recalcati de Clínica del Vacío, también mucho en Freud y en Lacan, ¿no? Eh, Empezaré justo como empezaste tú, Paulina, ¿no? Mencionando un malestar en la cultura, que es un texto fundamental en la obra de Freud, sobre todo si queremos pensar este tipo de problemáticas, porque lo que Freud nos plantea en el malestar en la cultura es que para poder ser sujetos sociales, ¿no? Se nos exige una renuncia, ¿no? Y no es cualquier renuncia, sino es una renuncia pulsional, es una renuncia al goce del propio cuerpo para poder acceder, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una renuncia a la satisfacción propia, a la satisfacción autoerótica del narcisismo primario para ser aceptados. Pero lo que Freud también logra ver no es nada más esa renuncia que tiene que hacer el sujeto, ¿no? Sino que además, para acceder a la cultura, para que haya límites en no transgredir al otro, al semejante, hay un elemento que se establece en la constitución psíquica, que es el superyo. Y el superyo, a través de la culpa, ¿no? Pone un límite al sujeto para no transgredirlo, pero no sin un costo, porque el superyo, algo que nos va a decir Freud, es que el superyo es castigador, es principalmente castigador. Eh, entonces, uno cede, uno renuncia al propio goce para acceder al vínculo con los otros, pero va a haber algo que se pierde, va a haber algo que siempre se pierde, y lo que se pierde es esa satisfacción autoerótica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Freud? Que los neuróticos, para poder soportar ese vínculo, para poder soportar esa renuncia pulsional, van a acudir a la fantasía. Es decir, renuncio a mi satisfacción pulsional, pero no del todo. No accedo completamente hacia el otro, sino que conservo algo para mí que es la fantasía. Y a partir de ahí, eso me va a hacer soportable la exigencia que me pide estar en el mundo. Para los psicóticos, ¿no? Acá no lo va a decir así tan textual Freud, pero sí nos lo va a después a venir a decir Lacan, es que los psicóticos no logran del todo, ¿no? Acceder, sino que ahí en esa pulsión, esa renuncia, esa libido que tenía que ir hacia el mundo, se queda en el cuerpo. Y entonces lo que viene es una forclusión del nombre del padre, ¿no? Es una forclusión de lo social, algo que no vino a tiempo a inscribirse en lo social y eso va a provocar una falla en lo simbólico. Y entonces de ahí el sujeto, en lugar de topar con lo simbólico en la relación con el otro, se va a enfrentar a lo real, y en ese real es donde viene la alucinación y el delirio en lugar de la fantasía. Mientras, y después también Lacan nos va a decir que en la perversión, ¿no? El perverso va a rechazar el nombre del padre, va a rechazar esa ley, y él se va a poner como ley, va a ocupar el lugar de la ley. Entonces, en todo esto que seguramente ya lo hemos escuchado muchas veces en diferentes lados, lo hemos leído bastante, estamos en el terreno de la clínica de la falta. Estamos en el terreno de lo que nos habló Freud, de lo que nos abrió Lacan, ¿no? Y entonces, justo como también decía muy bien este artículo que nos compartiste, ya vamos a estar ahora en otra época, en otro tiempo en donde los síntomas no son iguales, ¿no? Y que acá yo también plantearía una pregunta, ¿no? Eso significa que entonces ya no es el tiempo del inconsciente, y a mí me parece, bueno, que sí, o sea, que el inconsciente siempre va a estar.
Lo que van a cambiar son los síntomas, e incluso el psicoanálisis puede desaparecer, pero el inconsciente va a estar ahí. El inconsciente estaba incluso antes de que Freud lo nombrara, tal cual. El punto es cómo van a ser esas nuevas manifestaciones y esas nuevas formas subjetivas, ¿no?, de lo inconsciente. Actualmente vemos que el discurso capitalista prescinde del inconsciente, y si lo vemos desde la teoría de Lacan, le da o le va a dar un mayor privilegio a lo imaginario, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la relación especular, con la imagen. Y denme un segundo porque acá se me abrió algo y que no es el inconsciente, sino fue una página. Ya, listo. Y bueno, por favor, vamos a tener un momento, al final un momento para conversar, para preguntas y respuestas, pero mientras voy hablando, hay algo que no entiendan o hay algo que quisieran comentar, por favor, pueden interrumpirme. Entonces, estamos, y Lacan fue un visionario en ese sentido, ¿no?, porque él habla de cuando habla del discurso del amo, ¿no?, Lacan además va a hablar de otra forma del discurso del amo, que es el discurso capitalista, ¿no?, y que el discurso capitalista va a prescindir de lo simbólico y se va a mover, ¿no?, alrededor del modelo capital, que es el consumismo. Y esto, por supuesto, que va a tener efectos en nosotros como sujetos, porque el capitalismo y el consumismo van de la mano, van muy bien, se entienden muy bien, por eso funciona, por eso es el modelo que rige al mundo hoy en día, se lleva muy bien con los mandatos del superyo en la cultura. Porque el superyo, cuando prescinde del Edipo, que es esto, ¿no?, cuando prescinde de todo lo que tiene que ver con el registro de la falta, con todo lo que tiene que ver con el registro de la falta en ser, con la ley simbólica puesta por el padre, ¿no? Cuando digo puesta por el padre me refiero a la función que ejercen lo social las instituciones, las escuelas, los gobiernos e incluso la religión. Sin embargo, en el discurso capitalista nos damos cuenta de que el capital no requiere de nada de estos límites. Para el capital, la única ley, por así decirlo, es la de seguir produciendo y al mismo tiempo que la producción termine en un consumo. Y el superyo, cuando está por fuera de esta ley edípica, cuando el superyo está, digamos, puramente del lado del ello, nos encontramos con un superyo tirano, nos encontramos con lo que después Miller y también Recalcati van a decir que es el plus de goce, ¿no? El plus de gozar no es otra cosa que el superyo exigiendo, ¿no? Antes el superyo era como que en los mandatos era como tienes que seguir la ley, los mandatos eran, ¿no?, a raíz de la culpa, y todo esto provocaba síntomas neuróticos, ¿no? Pero ahora el mandato del superyo es goza, ¿no?, como decía ahí el artículo. ¿Pero qué quiere decir esto, este mandato goza? Que pase lo que pase, ¿no?, tú tienes que seguir consumiendo, ¿no? Que pase lo que pase, tienes que sentirte bien y tienes que ser feliz en el mundo. Porque ahora, además, este discurso capitalista lo que hace para que los productos se sigan consumiendo es vender la idea de la felicidad total y absoluta, ¿no? Lo que nos dice este discurso es que la felicidad absoluta se puede alcanzar si tú consumes, con todo lo que está a la mano para consumir. Y entonces lo que pasa es que eso se vuelve un mandato, y de pronto se vuelve un mandato ser feliz. Y de ahí que los libros de autoayuda tienen tanto éxito y se convierten en bestsellers, ¿no? Porque si no eres feliz es porque no quieres, pero tienes todo a la mano para ser feliz. De ahí que si compras el teléfono último
que salió de la tecnología vas a ser feliz. Y si nada de eso te hace feliz, entonces están las drogas al alcance de cualquiera, que te van a poder ayudar a sentirte feliz y a completarte. Y el superyo además tiene otra característica, que es ligado a la pulsión. Sabemos que la pulsión de muerte insiste. Entonces el superyo siempre va a pedir más, nunca va a ser suficiente. Y mientras más le demos, más nos va a seguir pidiendo. Por eso es que va también, por eso, digamos, de todos los discursos políticos, económicos y sociales que están propuestos, el discurso capitalista es el que mejor pudo encajar, porque nuestra estructura, por así decirlo, psíquica, está hecha para encajar ahí, justo porque existe un super yo que siempre pide más y que nunca es suficiente y que nunca se satisface, es voraz. Entonces ese es digamos, como el panorama social al que nos encontramos. ¿Y en qué ha derivado esto? Bueno, pues que en la época de Freud se trataba de los síntomas de la represión, que eran las histerias conversivas, ¿no? La neurosis obsesiva. Eran todas las problemáticas de la represión, de la culpa. Y actualmente, como este padre, esta ley ya no es el padre de la prohibición, sino es este padre que me encantó esto de por qué no, que el por qué no invita a la transgresión, tiene que ver algo con lo perverso, pero además el por qué no abre la posibilidad como si todo se pudiera. Entonces, es una ley que ya no es tan sólida, es una ley que se puede brincar, ¿no? Entonces, es una ley que se puede burlar, que puede estar pero no puede estar, que puede tener un doble sentido. Y eso provoca otro tipo de síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas sociales actuales? Lo vemos principalmente en las adicciones, en los trastornos de la alimentación, el consumismo y los trastornos de ansiedad, que se ha hablado muy poco de ellos, pero yo les podría decir que en la clínica las problemáticas a las que me enfrento llegan los pacientes en un 80% por síntomas de ansiedad. Y ahora me voy a detener para hablar de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las adicciones? Y de esto ya también Freud nos lo advertía en El malestar en la cultura. Si han leído ese texto, hay un apartado donde justo Freud habla de las adicciones, ¿no? Y lo que la adicción da es la ilusión de que se puede obtener la satisfacción inmediata sin la necesidad del rodeo, de la elaboración, ¿no? Por la que uno tiene o la que el mundo nos exige. Esa satisfacción inmediata que al bebé en un principio se la daba la de fantasía, de pronto pareciera que la droga pudiera ofrecer eso. No necesitas el contacto con el otro, puedes tener la satisfacción inmediata. Ya no es necesario el rodeo. Ya no es necesario el rodeo del otro, ya no es necesario el rodeo del lenguaje, ya no es necesario el rodeo de esperar, ¿no? Ya no se tiene que pasar por la frustración. Ahora puedes inmediatamente obtener esa sustancia que puede hacerte sentir de manera distinta. Entonces, pues bueno, me voy a detener un poquito aquí para entrar a hacer esta diferencia entre la clínica de la falta, por así decirlo, que es la clínica de la que nos habla Freud, y la clínica del vacío que propone Recalcati. Recalcati desde el principio nos advierte que no confundamos la clínica del vacío como si superara la clínica de la falta, ¿no? O como si fuera otra propuesta, ¿no? Él más bien propone, y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, en que la clínica de la falta aún continúa, es decir, se sostiene,
pero que digamos que a partir de ahí vienen estas otras problemáticas en las que hay que dar justo un rodeo para poder llegar a, a que esto pueda empezar a verse como una problemática dentro de la falta que ya tiene que ver con el conflicto en la relación con el otro. Entonces, Recalcati nos recuerda que la clínica de la falta es la clínica del deseo inconsciente, de la represión y del retorno de lo reprimido, del síntoma y de la división del sujeto. Y por lo tanto, de la falta en ser. Falta nombrada en conexión con el otro y una falta que apunta al deseo. Deteniéndonos un poco más en esto, sabemos que si bien en esto que nos menciona Freud en el malestar en la cultura, el que el sujeto tiene que hacer una renuncia propia a su goce, a su satisfacción libidinal para acceder a lo social, ahí hay algo que pierde, pero a cambio recibe otra cosa. A cambio lo que se recibe es la donación del deseo, porque en el momento en que uno accede a lo social y pierde algo de lo propio, queda una falta en ser. Pero el sujeto lo que va a hacer es que esa falta en ser la va a tratar de completar con el otro, o la va a tratar de encontrar en el otro. Y ese tratar de encontrar la completud o la satisfacción total en el otro no es otra cosa que el deseo que es el motor de la vida y que es el motor de lo social. Entonces, si estamos hablando en ese sentido de una falta, estaríamos hablando de que si hay un agujero, si hay un vacío, es una falta que se puede llenar. ¿Y con qué se puede llenar? Con sentido. De ahí que toda la historia del fantasma, de toda la historia sintomática, toda nuestra historia de síntomas, es lo que permite dar un sentido a nuestra vida. Entonces, hay una falta, pero a partir de ahí podemos construir un mito, podemos construir una historia, algo que nos permita hacer soportable la vida y la relación con el otro. En cambio, en la clínica del vacío, hay de antemano, no se trata como la forclusión, no se trata de la psicosis en donde el otro no fue inscrito, sino que sí hubo algo de reconocimiento de la ley, pero la característica de la clínica del vacío es que es un rechazo primordial al gran otro, es un rechazo primordial de lo social. El sujeto se niega a acceder a lo social, se niega a acceder al otro, y antes que acceder a lo social prefiere morir, antes que ceder su goce, prefiere morir. De ahí que los trastornos de la alimentación, dentro de todos los trastornos psíquicos, digamos que son los que pueden realmente llevar a la muerte. Porque en la anorexia y en la bulimia también, ¿no? Se llega a la muerte por inanición. Y en este rechazo al otro, como no se permite que el lenguaje, por así decir, atraviese al otro en tanto al ser y deje su marca de la falta, lo que va a suceder es que se va a cerrar, esa libido regresa al cuerpo, pero regresa al cuerpo y ese goce, esos agujeros por los que tenía que salir el goce, de pronto se vuelven agujeros, pero al revés, a la inversa, para ser llenados de goce. Entonces son agujeros que no se sostienen en una falta que permite ser llenada, ¿no? Sino de sentido, sino que son agujeros que están hechos para que solo entre goce, ¿no? O son agujeros en donde el sentido no tiene cabida, ¿no? Y lo voy a poner en el ejemplo de las adicciones, ¿no? Y que lo menciona también Recalcati, ¿no? En esto de inhalar, por ejemplo, la cocaína, ¿no? O sea, los agujeros del cuerpo están hechos para que entre el otro, ¿no? A través de los sentidos, pero en este caso entra la cosa droga para llenar y para taponear al cuerpo y no permitir la entrada al otro, porque si el otro entra, entonces lo que deja es la marca de la falta en ser.
Entonces, este tipo de sujetos no soportan la falta en ser. Lo que buscan a toda costa es la completud, es estar más cerca de la cosa sin el sentido. No renuncian a la cosa, sino que permanecen lo más que se puede pegados a ello. Y de ahí que entonces se vuelve, la cosa puede ser la cosa comida, la cosa droga, uh-huh. Y si acaso llega el otro, también llega a manera de un cuerpo cosa, simplemente para llenar la satisfacción pulsional. Eh, y entonces uno regresa a la clínica y dice, bueno, ¿y cómo se trabaja con esto? Uh-huh. Si nuestra principal herramienta, por así decirlo, es la transferencia y la sugestión, como nos lo había mostrado Freud, ¿cómo se trabaja con este tipo de sujetos? Que rechazan al otro, que no hacen transferencia, es más, que ni siquiera llegan al consultorio. Uh-huh. Entonces, de ahí, Recalcati tiene una propuesta de trabajar en relación a los grupos a través de la identificación imaginaria, porque lo que sí está es la primacía de lo imaginario, ¿no? A mí me parece, y la práctica clínica y la experiencia me ha llevado que esa es una opción, que en el consultorio también hay que dar un rodeo. Y antes de transferencia se trata de todo un proceso de construcción de lazo social, de un reconocimiento por el otro. Entonces, cuando llegan los pacientes adictos, son momentos muy angustiantes, porque además hay otra característica principal que no he mencionado de la clínica del vacío, pero lo que queda, porque no es como que hay pura ganancia por no renunciar a la satisfacción pulsional, lo que queda es la pura angustia. ¿Por qué? Los seres humanos sentimos angustia y el único propósito de la angustia no es otra cosa más que el ser para la muerte. Los neuróticos toleramos el ser para la muerte gracias al fantasma. Gracias a que nos contamos una historia, podemos tolerar y darle salida a la angustia. Pero si entonces estos sujetos que rechazan al otro no pueden, digamos, a través del fantasma contener la angustia, entonces lo que queda es la pura angustia puesta en el cuerpo. Y cuando llegan estos pacientes a consulta, son pacientes que nos transmiten esa angustia. Entonces, de entrada, el analista tiene que tolerar por mucho tiempo la angustia. ¿Y cuál va a ser la angustia? La angustia de no ser reconocido como sujeto, sino que es colocado todo el tiempo en ese lugar de objeto. No hay, recordemos que no hay transferencia. Entonces, la propuesta que en ese sentido yo hago es como que uno se ofrece en un primer momento como ese objeto de intercambio en la cuestión de las adicciones y en de los trastornos de la alimentación, ¿no? Como un objeto de intercambio, como un objeto en donde si tú vienes vas a poder encontrar un cierto bienestar. Y lo que se busca es que a través de la palabra, a través de ir poco a poco, ¿no? Digamos como, yo lo diría como erosionando la cosa, ¿no? Que va ahí obturando al cuerpo del sujeto a través de la palabra, poco a poco venga un reconocimiento. Entonces ahí las intervenciones son mucho de construcción en lugar de interpretación, ¿no? Porque toca construir una historia donde no la hay. Por eso esta pregunta tan importante de ¿qué te pasa? Bueno, pues es que yo consumo tanto al día y hago sí, pero eso no me dice quién eres, no me dice qué te pasa. Entonces, cuando uno insiste en esa pregunta, ¿no? No queda de otra más que el sujeto tenga que hablar de lo que le pasa, ¿no? Y no con mucho gusto, que digamos, sino que a veces con mucho odio. Entonces, recordemos que Freud nos había dicho que el odio es anterior al amor. Entonces, estos son pacientes que también llegan con mucho odio. Ya si de pronto con un paciente nos encontramos con el odio, ya estamos del otro lado porque por ahí ya empieza la transferencia, por lo menos, ¿no? Ódiame, pero
pero ya ven a odiar, ¿no? Ya al menos ya es una relación. Ujú. Cuando hay un rechazo, ni siquiera alcanza el estatuto del odio. Y hay a veces otros pacientes que ni siquiera llegan al consultorio, porque a veces estos pacientes son llevados por la familia o porque ya quebraron económicamente, entonces más bien llegan no porque quieran dejar de consumir, ¿no? Sino que llegan porque, por otros motivos, porque ya perdieron el trabajo y quieren recuperar el trabajo, ya perdieron a la familia, ya perdieron a la pareja. Ujú. Pero no directamente la queja es el consumo. Entonces, uno toma esa demanda a otra por la que llegan y se hace un rodeo, uh-huh, que es importante acá señalar que nunca, nunca se toca directamente la cosa, el objeto de goce. Eh, Eso es muy importante en un análisis también con los pacientes neuróticos. Nunca tomamos el goce, nunca tocamos el goce del sujeto. ¿Quiénes somos para tocar el goce del sujeto? ¿No? Eh, no, nunca directamente, siempre va a ser a manera indirecta. Entonces ahí es de donde el psicoanálisis se diferencia de otro tipo de tratamientos en donde sí van directamente a, a la cosa, ¿no? Y es como tienes que dejar de consumir y tal. No, a nosotros eso no nos interesa porque el problema no es la cosa, ¿no? Sino que el problema es que el sujeto no quiere acceder a lo social. Entonces, por eso tan importante esta pregunta de qué te pasa, qué te llevó a consumir, ¿no? ¿Qué te pasa si no consumes? Ujú. Los trastornos de la alimentación, ¿no? ¿Qué te pasa con comer o con no comer? Ujú. ¿O qué te llevó a dejar de comer? ¿No? Es como atrás de eso, o sea, ¿qué hay? Ujú. Además, son en los primeros momentos de los tratamientos, son momentos muy aburridos en donde no pasa nada y en donde solamente hablan de lo mismo. Como no hay relación con el otro, hablan del consumo, hablan de la comida, siempre el tema es alrededor, ¿no? En los trastornos de la alimentación, que si subieron de peso, que si no subieron de peso, en qué estrategias se están haciendo para que nadie las cache al comer o no comer, que si las calorías, ¿no? Toda su mente, toda la mente de estos pacientes está completamente saturada de la cosa. Iba a decir discurso, pero ni siquiera alcanza el estatuto de discurso, ¿no? De la cosa. Entonces es estar escuchando, escuchando, escuchando lo mismo, ¿no? Y por ahí buscando las fracturas, ¿no? Para poder ir entrando. Hay otros sujetos que ni siquiera acceden, que es el rechazo tal, al otro que ni siquiera acceden al consultorio, y de ahí que está este trabajo de acompañamiento, en donde el acompañamiento es un clínico, yo diría en este caso también psicoanalista, pero que está en el lugar de acompañante. Eh, entonces, es como si se hiciera una búsqueda del sujeto, un llamado al sujeto. No vienes, entonces yo vengo a tocar acá tu puerta. Ajá. Y de ahí se hace todo un trabajo, digamos, de reconstrucción del lazo social para que entonces el sujeto pueda llegar al consultorio. El día de hoy no me voy a detener a hablar de cómo es esta práctica porque llevaría toda otra, digamos, como nos llevaría a otra conferencia a hablar sobre el acompañamiento, ¿no? Pero a lo que voy es que el psicoanálisis, que si bien el acompañamiento no es un psicoanálisis tal cual, sí hay escucha analítica. Uh-huh. Entonces, eso es lo importante del trabajo de estos casos, que si van cambiando de alguna manera los escenarios, que no es el consultorio, no es el diván, no es los 45 minutos la hora, sino que acá el clínico va a la casa del paciente más de una hora, varias horas, donde se juega más su subjetividad. Uh-huh. Si bien en todos esos elementos cambian, la escucha sigue siendo analítica. ¿Y qué es la escucha analítica? Es la escucha de lo subjetivo, es la escucha de lo singular del sujeto, es la escucha de lo inconsciente, porque por más rechazo que haya del otro, y aún en la psicosis, aunque haya forclusión, hay inconsciente, siempre hay inconsciente. Entonces, de ahí que es, por eso es una escucha analítica, porque siempre apuntamos al inconsciente. Apuntamos a esa división del sujeto.
a ese no saber en tanto al ser. Entonces, en la clínica del vacío no hay una falta en el ser, ¿no? Sino hay una angustia de ser. Lo que se juega es el ser. Entonces, podemos ver en algunas anorexias que lo que las pacientes más cercanas a lo psicótico o a la psicosis no desencadenadas, como lo va a nombrar Recalcati, que la característica de la psicosis no desencadenadas es que no hay un componente delirante. Hay algo, hay algo que viene a suplir el nombre del Padre, que permite que esas estructuras no se manifiesten de tal forma, sino que se puedan estar un poco más cerca a lo simbólico, gracias a la suplencia del nombre del Padre. Entonces, ahí en este tipo de anorexias, podemos ver pacientes que lo que no busquen no se trata de un problema de la imagen, que podría ser algo más histérico, ¿no? Algo más histérico sería estas mujeres que no soportan ver su sexualidad, que no soportan, ¿no? Ni verse deseadas, ni sentirse deseadas por el otro, ¿no? Entonces buscan el cuerpo aniñado, ¿no? Cuando escuchamos eso, sabemos que estamos en el terreno de la clínica de la falta, porque hay algo de lo sexual que está en juego ahí. Pero hay otro tipo de anorexias, por ejemplo, en donde lo que busca, lo que buscan este tipo de sujetos es, por ejemplo, verse los huesos para poder ver que realmente tienen un cuerpo, que tienen algo que la sostiene. Porque la falla, ¿no? La falla es justo la construcción del cuerpo. Porque recordemos que la construcción de la imagen y del cuerpo nos lo da el otro. Pero si hay un rechazo al otro, en lo que nos vamos a encontrar, van a ser fallas también en la construcción del cuerpo. Entonces también son pacientes a los que vamos a escuchar hablar muchísimo del cuerpo. No está, por eso está como muy pegado también en los pacientes, sobre todo en los hombres, ver que tienen el consumo de sustancias y al mismo tiempo van al gimnasio y están todo el tiempo viendo que si están fuertes, porque se juega mucho el ser, pero en tanto al cuerpo, no como en el caso de la clínica de la falta, en donde lo que se juega es el ser en tanto a lo simbólico, en tanto al sentido de la vida, en tanto los síntomas, en tanto el conflicto del yo con el ello, del yo con todas las demandas sociales. Y acá hay otra cuestión de la clínica del vacío de la que nos va a hablar Recalcati, que tiene que ver con un término que él utiliza, que es el antiamor. Y del antiamor, Recalcati lo que nos va a decir de entrada es que el símbolo es asesinado por la cosa. Recordemos que Freud lo que propone como una salida a lo sintomático, ¿no? Una salida al malestar en la cultura, es el amor, ¿no? El amor al otro es lo que nos va a hacer soportable lo social. Pero para que podamos acceder al otro, tenemos que inscribirnos en lo simbólico. Y entonces perder la cosa y que algo de esa cosa permanezca, pero simbólicamente. Eso que permanece es lo que vamos a buscar afuera, en el otro. Entonces voy a buscar en el otro, en la relación amorosa, aquello que no fui, voy a buscar aquello a lo que me quiero parecer, ¿no? Voy a buscar aquello con lo que me quiero realizar. Pero para eso, primero se tuvo que inscribir lo simbólico. Sin embargo, en el antiamor, lo simbólico es asesinado por la cosa, porque la cosa no se pierde. La cosa permanece ahí, en lo real. O sea, está el objeto, es la droga, ¿no? La comida, el elemento de consumo. Entonces, el rechazo al otro, pues es lo contrario al amor. No quiero vincular con el otro, no quiero acceder al otro, ¿no? Y antes de eso está la muerte, ¿no? Prefiero morir o prefiero destruirme, ¿no? Antes de ir más allá.
Es como si se quedaran en este narcisismo primario, ¿no? No acceder al narcisismo secundario. Todo es el autoerotismo, ¿no? Toda es la satisfacción inmediata. Y bueno, hay otro elemento más del que no he hablado, que es justo, ¿no? Los trastornos de ansiedad, que ahora los escuchamos muy común y que de hecho ahora casi todo el mundo tiene ansiedad también desde la pandemia, ¿no? Y es que los trastornos de ansiedad yo los podría nombrar también como los trastornos del superyo, ¿no? Porque es ahí donde se presenta desencarnado, ¿no? Este superyo tirano que dice goza, ¿no? Y entonces se está castigando constantemente con pensamientos de nunca es suficiente, no pudiste el suficiente, tienes que dar más, ¿no? Y entonces el sujeto dice, bueno, tal vez si trato de renunciar a esto, si trato de mejorar mi alimentación, si trato de echarle ganas a mis relaciones y todo vaya a mejorar las cosas, y resulta que va a peor, porque mientras más se le concede al super yo, más castiga, ¿no? Y modo de castigo es, ¿no? Como no eres feliz, como tienes que ser feliz, uh-huh, entonces no lo estás haciendo bien. Entonces el yo, digamos que es bombardeado todo el tiempo por críticas, por señalamientos, y entonces lo que vienen son estos síntomas en el cuerpo de esta sensación de ansiedad, algunos lo dicen como sudoraciones, taquicardias, algunos piensan que hasta les va a dar eh, algún, algún paro cardíaco, y está constantemente la idea y el temor a morir, porque está la angustia a la muerte totalmente desencarnada, sin nada de lo simbólico que pueda ayudar, ¿no? a, eh, a detener esto. Entonces, es muy curioso porque muchas veces llegan los pacientes con ansiedad y vienen con este mandato, ¿no? También súper yoico hacia el analista, usted que lo sabe todo y lo puede todo, quíteme esto, ¿no? Y rápido, porque además no tengo tiempo. Uh-huh. Y ahí lo que toca, ¿no? Por eso les digo, ya no es como en la época de Freud, como es como acuéstese y hable, ¿no? Sino que toca dar todo un rodeo y también explicar a los pacientes, ¿no? La importancia de que puedan hablar. Entonces, algo que yo hago en esas situaciones es una invitación, ¿no? Yo lo que les hago es como vamos a hacer pasar a este síntoma de la ansiedad, a estas taquicardias, por la palabra y a ver qué pasa. Vamos a hacerlos hablar, vamos a hacer hablar a estos síntomas físicos, ¿no? Entonces, venga, platique lo que se le ocurra y vamos viendo qué sucede, ¿no? Pero con esta propuesta de hacerlos pasar por ahí y a ver qué pasa, ¿no? Sin mucha expectativa, sin mucho tal, ¿no? Eh, si estamos hablando que son pacientes en donde están más del lado de la represión, ¿no? Son pacientes que al poco tiempo de pronto empieza a cesar la ansiedad, empiezan a cesar estos pensamientos y empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque empiezan a elaborar un discurso, porque le empiezan a dar lugar a la construcción del fantasma. Uh-huh. Entonces lo fantasmático le pone un acotamiento a la angustia y esos síntomas ceden. Por supuesto salen los síntomas neuróticos, ¿no? Pero ahí entonces ya hay posibilidad de empezar un análisis. Y hay otros pacientes que no. Hay otros pacientes que cuando empiezan a hablar, ¿no? Nos vamos a encontrar ante fenómenos elementales como alucinatorios, delirios, y entonces vamos a encontrar que detrás tal vez estaba una estructura psicótica, ¿no? O algo más cercano al delirio. Pero aún también si ya aparece lo delirante, ya también el delirio, Lacan nos lo dijo, es otra forma, ¿no? Es otra forma de estar en el mundo. Ya también, si los pacientes logran elaborar un delirio con el que más o menos puedan sufrir menos, uh-huh,
digamos, como que también pueden continuar, pero ya con la estructura y no con este peso superyoico, ¿no? Del deber. Y bueno, son las 7 en punto, estoy viendo, bueno, las 7:01. Entonces, no sé cómo ves, Paulina, me detengo aquí para dar lugar unos 20, 25 minutos y luego pasemos a lo divertido de la rifa, ¿no? Eh, para el diálogo, para comentarios. Entonces, ahora yo les cedo la palabra a ustedes. Pues muchísimas gracias, maestra Mitzi. Bueno, yo sé que pues no es muy importante, pero pues yo quisiera comentar que soy estudiante de psicología y pues la plática que usted acaba de realizar para mí fue muy esclarecedora porque la terminología de psicoanálisis muchas veces es compleja, ¿no? De comprenderse. Entonces, me parece que fue excelente y que tocó puntos muy, muy importantes para realmente comprender cuál es el sufrimiento de estas personas, ¿no? Y no solamente enfocarse en el qué, sino en el por qué. Realmente buscar esa pregunta y olvidarnos de lo que muchas veces se dice que tiene que desaparecer porque no entra de acuerdo a la normalidad, no entra de acuerdo a lo que a mí me gusta, ¿no? A mí no me gusta ver un cuerpo delgado, a mí no me gusta ver un cuerpo muy fornido, a mí no me gusta ver a alguien delirando, ¿no? A mí no me gusta ver a alguien tirado en la calle drogado, pero no es eso en lo que hay que fijarse en por qué está drogado, qué está pasando en su vida, qué está pasando en la sociedad, ¿no? En qué nos hace responsables a nosotras y a nosotros, porque a lo mejor y podría ir también por ahí. Entonces, pues muchísimas gracias. Como menciona la maestra, pues abrimos el espacio para las preguntas, ya sea si gustan a través del chat o pues los invitamos y las invitamos a que abran su cámara y también prendan su micrófono. Adelante, por favor, quien guste. Solo un comentario antes de esto que acabas de mencionar, Paulina, es esto que lo acabas de decir de manera tan sencilla, tan bonita, porque siempre lo sencillo esa es el dar lugar a lo subjetivo, ¿no? A estas preguntas de qué pasa, del por qué, de qué hay más allá, eso es lo subjetivo, ¿no? Nada más era solo comentar eso. María Antonieta, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias. Ay, Mitzi, maestra Mitzi, es un placer, un gusto escucharte. De verdad, en las veces que he coincidido contigo es de verdad muy enriquecedor los conceptos, la claridad con la que explicas esa experiencia en un tema tan difícil que yo estoy entrando en eso justo la clase de hoy en el diplomado de psicoanálisis. Hablábamos de esto, ¿no? Entonces, me encantó escucharte, me das como muchas herramientas para entender mejor esta parte de lo psicótico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los fármacos con análisis se pueden llevar? ¿Es posible esto o de plano dejar los fármacos a un lado para irnos solamente por la vía psicoanalítica? Gracias. Sí, yo no sé por qué entre muchos psicoanalistas se puso esto de que no, de la, ¿no? Antipsiquiatría, de los fármacos, no, pero a mí me parece que no podemos olvidar la importancia de lo real del cuerpo, ¿no? Eh, de hecho, sobre todo con este tipo de pacientes con trastornos de la alimentación, con adicciones, con ansiedad, sobre todo los pacientes con ansiedad, no logran poder hablar si no tienen un grado de ansiedad que les permita trabajar porque la ansiedad es muy alta. De hecho, a mí casi siempre me refieren a estos pacientes los psiquiatras. Hay un psiquiatra especialmente con el que trabajo mucho, Héctor Blanco, eh, y
funciona muy bien cuando van de la mano, ¿no? Y además es un psiquiatra que escucha, ¿no? Y es un psiquiatra a que apunta a que el paciente deje el medicamento. Entonces es muy bonito poder trabajar con este tipo de psiquiatras porque lo que les dicen, el medicamento te va a ayudar, pero si no trabajas realmente en terapia lo que te está sucediendo, no hay posibilidad. Entonces cuando llegan estos pacientes ya llegan sabiendo esto y sí me ha tocado ver muchas veces cómo van reduciendo el medicamento, ¿no? O a veces llegan acá y yo ubico que no pueden, o sea, no hay manera de que podamos trabajar si no primero van, ¿no? a la consulta psiquiátrica. Entonces no están peleados, no están peleados y seríamos sordos si no escuchamos que también lo biológico tiene ahí efecto y que Lacan lo dijo ya en algún momento, ¿no? Para Lacan lo psíquico y lo somático no están separados, ¿no? Tan es así que Freud tampoco logró nunca poder definir exactamente a la pulsión ni decir su procedencia. Freud lo que nos dice que está entre lo psíquico y lo somático. Entonces nosotros no podemos desconocer lo real del cuerpo, ¿no? Y que acá además en la cuestión de adicciones me hiciste pensar, María Antonieta, en otro punto que no toqué, es que hay tantos puntos de estas problemáticas, que es el sentido que tiene el significado droga, ¿no? Y al significado medicamento. Porque si lo vemos fríamente son sustancias que alteran al cuerpo, o sea, no hay, en ese sentido no hay diferencia, la diferencia es que el medicamento está regulado y controlado. Ajá. Eh, pero tiene totalmente otra connotación para la psique. Una sustancia que cura, una sustancia que permite hacer vínculo, que permite dar lugar al bienestar, que una sustancia que rompe con el lazo social y que su función es no saber del otro o transgredir al otro. Entonces ahí también se juega eso de manera muy importante y poderlo tener en cuenta para el tratamiento, ¿no? Para cuando estos pacientes empiezan la medicación, es muy importante porque es también dar otro sentido a la cosa o darle un sentido a la cosa. No sé si respondía a tu pregunta. Muchísimas gracias, María Antonieta, por tu pregunta. Creo que también es un tema que, bueno, si me permite la maestra Mitzi, pues es un tema que al menos en mi licenciatura precisamente se trata mucho, ¿no? Este movimiento de la antipsiquiatría que fue realizado por los mismos psiquiatras que estaban en contra de las prácticas que se realizaban en ese entonces, pero pues precisamente estamos hablando de otro contexto, otro momento de la historia, ¿no? Que pues eran actos inhumanos que se realizaban a los pacientes, ¿no? Que estaban internados en las instalaciones asilares. Eh, y bueno, que ahora pues se sigue cuestionando mucho esta cuestión de los medicamentos, ¿no? Si sirven, no sirven, simplemente es una cuestión para el bienestar del capitalismo, ¿no? Porque pues es un negociazo, o realmente pues son necesarias para de alguna manera regular este desborde que existe, ¿no? En muchas ocasiones. Al menos a mí lo que me han comentado, como menciona la maestra Mitzi, es que sí, pero depende, ¿no? Como en psicología todo depende. Depende del caso, depende del momento, ¿no? Y lo importante creo que sería, pues, no abusar, ¿no? Como se hace. Y precisamente me parece genial que exista pues esta mancuerna entre la maestra y este psiquiatra que menciona y que este profesional de la salud no se enfoque solamente en el recetar, ¿no? Sino que se enfoque en recetar siempre y cuando sea necesario y que se busque que esto se vaya pues quitando paulatinamente, ¿no? Para que precisamente no se den pues todos los efectos secundarios que sabemos que con la ingesta de cualquier sustancia, ¿no? Medicamentosa, pueden suceder en el cuerpo, ¿no? Siempre vamos a tener efectos secundarios cuando, pues, eh, consumimos algún tipo de fármaco, ¿no? Y evidentemente, pues, también algún tipo de droga. Pero, pues, es importante saber hasta dónde y entender que, pues, los sujetos no es necesario que funcionemos a lo mejor
tanto a través de esto, sino podríamos hacerlo a través de darle lugar a esto en el discurso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Tenemos unas felicitaciones de Ana Sánchez, menciona que fue una maravillosa exposición, desafortunadamente no funciona su micrófono, pero por eso lo expresa aquí y agradece mucho. Y pues bueno, no sé si alguien más guste hacer una pregunta, también se aceptan felicitaciones. ¿Algún comentario? Y además díganme, por favor, si hay algo más. Si no, me quedo así como... Es un tema que da para mucho. Por ahí hay... Aquí, sí, claro que sí, yo no se moleste, maestra, yo le doy lectura. Menciona Jacques King, disculpe si no mencioné bien su nombre, Jacques King García. La consultoría filosófica o la religión sería también un método de construcción de una nueva, entrecomillado, subjetividad para el sujeto vacío. ¿Qué opina del esquizoanálisis? Esquizoanálisis. A ver, vuelvo a leer la pregunta. ¿La consultoría filosófica o la religión sería también un método de construcción de una nueva subjetividad para el sujeto vacío? No me queda muy clara la pregunta. No sé si quieras abrir tu micrófono y comentarlo. O sea, de entrada, ¿qué opino del esquizoanálisis? Me parece que eso no existe, ¿no? O sea, eso, digamos, solo hay el análisis, ¿no? La consultoría filosófica o religión, si la filosofía o la religión, me parece que cualquier discurso que dé un sentido, ¿no? Ya es una salida, ¿no? O ya permite una construcción de algo, ¿no? Pero me parece que es importante hacer la diferencia entre el psicoanálisis y la filosofía en ese sentido, o la religión en ese sentido, porque uno puede basarse a lo mejor en algún, no sé si por allá vaya la pregunta, ¿no? Por eso si puedes abrir el micrófono estaría mejor, pero yo voy a contestar como lo entendí. Uno puede tener una idea filosófica, uno puede tener una cierta creencia religiosa, pero lo importante, por ejemplo, en un análisis es que se juega a uno mismo, ¿no? Se juega a los objetivos, se juega a lo propio, se juega la propia historia. Entonces está bien darle lugar a alguna construcción filosófica, por ejemplo, siempre y cuando el sujeto dé cuenta de, de qué le toca a él de esa construcción, ¿no? ¿Qué le toca a él en esa creencia religiosa? Uh-huh. O sea, la ética del psicoanálisis es la ética del deseo, el del deseo inconsciente. Entonces, todo lo que dé lugar al deseo, todo lo que dé lugar a la palabra, a la construcción. A ver. Menciona Jacques García que el esquizoanálisis es una propuesta de desborde del yo cogito, propuesta por Félix Guattari y Deleuze, perdón, pero bueno, menciona que puede haber Es, sido algo fuera de tema, pero pues... es una crítica que le hacen justo a todo este sujeto de la conciencia y de la voluntad. Uh-huh. Y que es lo que justamente el psicoanálisis o Freud con el descubrimiento del inconsciente viene a dar la vuelta, de que no existe este sujeto de la voluntad. Y es esa crítica que le hacen a la filosofía. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el término de esquizoanálisis, ¿no? Pero si bien no está dentro del tema, también es importante mencionarlo porque sí estamos hablando de subjetividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de lo más particular del sujeto. Y para el psicoanálisis, ¿qué es lo más particular del sujeto? Y es hacia donde debe apuntar un análisis al final, es al goce. Uh-huh. Lo más singular del sujeto es su manera de gozar. Y bueno, y ahora que lo pienso, sí tiene que ver con el tema, ¿no? Porque si lo llevamos desde el punto de vista en que la clínica del vacío, lo que está todo el tiempo presente es el goce en el cuerpo, uh-huh,
podríamos decir que esa puede ser una vía, una apuesta clínica. Apostar a que eso del goce del sujeto, eso único del sujeto, lo pueda llevar a otro estatuto, al estatuto de la palabra, un poco para acotarlo. No sé Muchas si respondo a la gracias. pregunta o la amplío o algo, pero a mí esto más bien me generó otras preguntas, ¿no? En relación al trabajo del goce desde esta perspectiva. Perdón, menciona Yakshin García que sí fue enriquecedor, muchas gracias. Entonces, pues me parece que sí quedó resuelta la pregunta. Tenemos una nueva pregunta de Carlos Cid, que nos comenta, cómo se va dando, perdón, la angustia en el vacío? Uh-huh. De entrada, tenemos que decir que Lacan va a mencionar de la angustia que la angustia es lo más real, ¿no? O dicho de otro modo, la angustia es el encuentro con lo real. Lo que pasa es que el encuentro con lo real es insoportable. Uh-huh. ¿Y cuáles van a ser los momentos para un sujeto que está más cerca de lo real? Es cuando aparece la diferencia sexual, ¿no? La muerte, el ser para la muerte, como lo va a decir Heidegger, y también lo podemos encontrar en los sueños. Los sueños que digamos que es lo más cercano que tenemos al inconsciente. Y el inconsciente en tanto deseo sexual, pero al deseo sexual nunca tenemos acceso porque está del lado de lo reprimido. Entonces, esos son los tres, digamos, elementos que nos acercan a lo real. Y lo real, el deseo, si lo vemos desde Freud, el deseo siempre tiene relación con la angustia, porque el deseo, al estar reprimido, no puede acceder a la conciencia y no puede acceder a lo social. En lo social está reprimido, está prohibido. Y de ahí que lo que aparece en su lugar es la angustia. ¿Qué es lo que pasa? Porque es una característica de la clínica del vacío, porque como mencionaba, en las neurosis, ¿no? Desde el lado de lo reprimido, el que esté reprimido, ¿no? Lo que, si bien genera es síntoma, pero el síntoma lo que hace es aliviar de esa angustia que tendríamos en ser si estuviéramos todo el tiempo, ¿no? Conscientes de la diferencia sexual, si estuviéramos todo el tiempo conscientes de que hay un deseo sexual, ¿no? Si estuviéramos todo el tiempo conscientes de que la muerte va a ser algo a lo que no vamos a poder eludir. Uh-huh. Entonces, el síntoma, el discurso, la historia, nos permite ponerle un cote a esa angustia que de no estar eso simbólico estaría ahí presente todo el tiempo. En la clínica del vacío, como hay un rechazo a lo simbólico y al estar más cerca de la cosa, se está más cerca de lo real y entonces la angustia es lo constante. Y de ahí que sobre todo en las adicciones se trate de poder frenar a la angustia a través de la satisfacción de la sustancia. El problema es que solo se logra momentáneamente y la angustia regresa, ¿no? Y conforme va aumentando el consumo, también va aumentando la angustia. Entonces, eso es lo que sucede, que más bien ante las problemáticas de la clínica del vacío, lo que el rechazo al otro no permite o no alcanza los métodos que el sujeto utiliza para disminuir su sufrimiento, para acotar la angustia, y la angustia está ahí de manera presente y constante. No sé si eso responde a la pregunta. Pues eso me interesa, saber que por lo menos algunas cuestiones vayan respondiendo. Ok, bien, Carlos. Parece ser que sí. Maravilloso, menciona y agradece mucho. ¿A alguna otra persona que nos esté acompañando que guste realizar un comentario? Parece ser que Carlos también desea preguntar algo más. También puedes abrir el micrófono, Carlos. El diálogo siempre es como muchísimo más enriquecedor. Espera y me escuche bien, es que me falla un poco mi internet.
por eso usé un poco el chat. Pero de ahí, ya dando un poco esto de la angustia, justo en la clínica, es decir, en que, como usted nos ha comentado, de cómo se va dando el proceso, es decir, en cada sujeto y respecto a sus posibilidades singulares, ¿hay una disposición a la pérdida? Yo creo que más que una disposición a la pérdida, es que la pérdida es inevitable, ¿no? Yo siempre lo digo, en algún momento de cuando voy dando una clase, a veces digo, siempre termino con algún término así muy, trágico o con malas noticias, ¿no? Pero justo de lo que va la vida es de perder, ¿no? La vida empieza y desde que la vida empieza vamos perdiendo, hasta que lo último que perdemos es la vida, ¿no? Pero si vemos la vida desde el lugar de la pérdida, es un constante ir perdiendo. Uh-huh. Entonces uno puede dar lugar o no a la pérdida, lo que no significa que no va a suceder. Ajá. Es decir, sea que haya rechazo al otro o no, que haya forclusión del nombre del Padre, ¿no? Ya nada más por estar en este mundo, en lo social, ¿no? Nacer en este mundo social, ya de ahí somos sujetos que estamos sujetos a perder. ¿Mm? Lo que pasa es que si le damos lugar a la pérdida, si la podemos reconocer, si podemos lidiar con ella, entonces podemos vivir mejor porque va a doler menos. No quiere decir que no va a doler, que a mí me parece que eso es lo importante de rescatar del malestar en la cultura de Freud, ¿no? Eh, y que me parece que es un texto, sobre todo en la época actual, que es muy importante de rescatar y de retomar y de releer una y otra vez, porque ahora pareciera de lo que se trata es de evitar el malestar en la cultura, taponear el malestar de la cultura, ¿no? Entonces, darle lugar al malestar, darle lugar al dolor, también nos hace poder reconocernos como seres humanos, ¿no? Nos posibilita, ¿no? El, el saber que se va a perder es lo que posibilita que haya vida, ¿no? El saber que uno va a morir, ¿no? Es lo que a uno le lleva a poder hacer cosas. Imagínense que uno pueda decir, yo soy un ser inmortal, pues estaríamos ahí rascándonos la panza porque tengo todo el tiempo del mundo. Pero saber que el tiempo se nos agota, que se nos va a ir, que vamos a perderlo, es lo que permite que vayamos moviéndonos. Entonces la pérdida está. Lo que pasa es que asumir la pérdida permite vivir con menos dolor. Muy bien, está perfecto. Gracias. Muy enriquecedor todo, de verdad. Me da gusto, Carlos, que algo les esté quedando de esto, pero yo lo digo mucho. A mí hay unas palabras de un profesor que dije, sí, este hombre está analizado, cuando dice, a mí lo que me dejó el psicoanálisis es aprender a perder. Y yo me quedé, pues, claro, ¿qué más? ¿No? Y mientras que otras disciplinas, ¿no? Otras lógicas, justo a lo que van, pareciera es como a curar, a evitar el dolor, a seguir fomentando todos estos ideales de alcanzar la felicidad, de que no haya sufrimiento, ¿no? Entonces ahora ya no basta, perdón la palabra, que uno diga estoy jodido, o sea, nada más estoy doblemente jodido porque además de todo tengo que ser feliz y no puedo ser feliz, ¿no? Entonces eso lleva a posiciones de muchísimo más dolor y de seguir alimentando al super yo. Completamente de acuerdo y pues también muy, pues, tiene, bueno, no sé, abre mucho los ojos, ¿no? Y las posibilidades, el tener pues la conciencia de que siempre va a existir eso, ¿no? Te Pero congelaste, creo que se congeló. Entonces, sí, ¿verdad? Paulina, te dejamos de escuchar. de darle un significado, de darle un lugar. Y pues Sí, decías de darle un significado, de darle un lugar, ¿no?
Perdón, ¿me escucho? Por ahí acabo de ver un mensaje. Sí, ya te escuchamos, Paulina. Me considero una persona feliz. ¿Estoy equivocada o enferma mental? ¿No? No, está muy bien. Ojo, o sea, por eso tampoco hay que caer a los extremos de nunca o sea, nunca nada, ¿no? Eh, va a hacernos feliz. O sea, incluso Freud, para Freud la felicidad, no, bueno, ya no recuerdo si era Freud o Lacan, pero la felicidad es la ausencia o más bien es el disminuir el malestar, ¿no? No necesariamente el sentimiento tal cual de euforia, ¿no? Sino simplemente que el malestar, porque siempre tenemos un cierto malestar. Lo voy a poner en cosas tan simples como en el día hay un malestar de si da hambre, ese es malestar, ¿no? Si tengo sueño, ese es malestar, ¿no? Y entonces uno tiene que, ¿no? Hacer algo para cubrir ese malestar. Entonces, la felicidad, ya con que un sujeto no padezca, ¿no? Esa ya sería una definición de felicidad. Uh-huh. A la felicidad a la que yo me refiero es esta felicidad absoluta y total, en donde no pasa nada malo, en donde todo es perfecto, en donde nadie tiene defectos, ¿no? No sé si me alcanzo a explicar en ese sentido de alcanzar la plenitud, ¿no? O la felicidad total. No quiere decir que una persona pueda decir, no, yo llevo una vida feliz, ¿no? Incluso hay sujetos que no son analizables, porque ¿para qué quiere escarbar ahí si con esto que tiene se siente bien, ¿no? Y logra llevar una vida, ¿no? Entonces, no, eh, no necesariamente tiene que ser de ese modo, ¿no? Si no, tampoco tendría sentido el psicoanálisis si no apostamos por una cierta, ¿no? Por un bienestar, ¿no? Porque haya algo ahí que el sujeto, lo que pasa es que para el psicoanálisis la felicidad está más cerca de disminuir el dolor, uh-huh, más que de alcanzar un cierto estado. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias también por continuar dando pues, sus participaciones y sus preguntas. No sé si alguien más guste también realizar alguna. Felicitaciones también, se aceptan. Ay, perdón, pero yo tengo muchas dudas. Adelante. Adelante, adelante, tenemos tiempo. Ok. Bueno, no estudio psicoanálisis, todavía estoy intentando estudiar un poco de filosofía apenas, ingresé, pero aún así me ha interesado un poco el psicoanálisis, pero quise iniciar un poco primero con la filosofía, Uh-huh. pero no he leído en sí un poco a Lacan, pero en algún artículo, en algún momento que leía y ahorita hablando un poco de estos tres términos que usted también nos mencionaba, ¿no? Del cuerpo y el goce, frente a esta nueva sociedad que nos encontramos, ¿no? Esta nueva cultura esta cultura materialista, ¿no? De ¿cómo explicarlo? Que te defines casi, o sea, casi el eslogan de dime qué consumes y te diré quién eres, ¿no? O algo así, ¿no? Ajá, el Pero, registro del imaginario sería desde Lacan. Ajá. este, aquí, cómo se puede aplicar el psicoanálisis o este tipo de clínica del vacío en una sociedad actual, ¿no? O sea, donde pareciera que todos los medios te invitan o te incitan a caer en muchas cosas pues no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, mm, Déjame de- ver si entiendo tu pregunta. Lo que del estás mercado. diciendo es cómo en esta sociedad eh, darle lugar a lo simbólico, darle lugar a lo subjetivo, darle lugar a algo diferente, que no sea solamente
es esta... Frente a esta vulnerabilidad psíquica, ¿no? O sea, creo ajá, que él habla un poco de la infancia, o sea, no sé exacto cómo lo expresa él, pero, o sea, estamos, o sea, frente a esta vulnerabilidad psíquica, ¿no? O sea, que, o sea, estamos frente a un exceso, ¿no? O sea, a un estímulo exagerado de las cosas. Y entonces, frente a esto, ¿cuál es el papel que tiene el psicoanálisis y de este refugio del que usted nos hablaba justo del fantasma, ¿no? O sea, ujú, ¿cómo se puede ir dando? ujú. Es una pregunta compleja. A mí me parece que es algo que seguimos elaborando. Por ejemplo, yo hace poco leí otro texto de Recalcati que me llamó la atención del complejo de Telemaco. Ah, ya no mencioné nada de eso, también quería mencionar algo, pero bueno, necesitamos más tiempo. Eh, él ubica la salida hacia lo social, porque él piensa más lo social, hacia pensar distinto al padre, ¿no? Como no tratar de añorar esos tiempos anteriores en donde lo simbólico operaba diferente, la restricción estaba mayor, lo reprimido, no, sino darle otro lugar al padre que sea un padre que puede fallar y en tanto que puede fallar tiene otro lugar y él propone al padre como el padre que da testimonio de su vida en tanto a lo que falta y que a partir de ahí los hijos, es decir, o la sociedad, eh, pueda, digamos, construir algo distinto, ¿no? Eh, Esa es una propuesta, pero están habiendo así como varias propuestas de diferentes lugares. A mí me parece que lo importante es mantener justo la singularidad, ¿no? O sea, creo que seguir buscando lo propio, buscando lo singular, porque parece que en esta sociedad lo que desaparece es justo la diferencia, parece que todo tiene que ser idéntico, ¿no? La otra vez vi un meme, que están sentados en un salón, varios alumnos y todos traen los mismos tenis Nike, ¿no? Del mismo color, que de hecho yo te traigo aquí a unos, ¿no? Pero no es que dejes de comprarte tus tenis Nike si te gustan, pero sino que la insistencia venga por el lado de eso único que permanece en cada sujeto, ¿no? A mí me parece que la vía es esa, y ni siquiera es el psicoanálisis, ¿eh? Porque yo digo que si el psicoanálisis se pone como una propuesta en contra de, ya no es psicoanálisis, porque el psicoanálisis no está ni a favor ni en contra ni nada de eso. Eh, pero a mí me parece que una vía es darle lugar a eso diferente y lo diferente en cada sujeto siempre hay algo único e irrepetible. Y me parece que insistir en sostener eso es una forma, por así decirlo, de, de hacer cierta resistencia, si es que hubiera cierta resistencia, ¿no? Eh, También me parece que seguirle dando lugar a todo lo que tenga que ver con lo simbólico, con elaborar, con la escritura, ¿no? Es otra vía, pero me refiero a lo cultural, ¿no? Ya en la historia de cada sujeto, en el tratamiento, en la clínica es distinto. Es una pregunta interesante que creo que está más bien para que la dejemos y que nos haga pensar que para resolverla. Es una pregunta muy bien hecha, también hecha que no se puede contestar, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias. No, Yo me quedé, a veces es otra vía, no tratar de saberlo todo ni contestarlo, sino permitir que la pregunta quede ahí. Esa es otra vía de la diferencia. sí. Bueno, es que son tantas cosas, ¿verdad? O sea, Ujú. hay tantos conceptos que se van dando y que uno va procesando un poco, ¿no? Pero pues justo es esto, ¿no? Del mandato, ¿cómo decía? Superyoico del goce, ¿no? O sea, este empuje al consumismo. Bueno, es lo que ahorita estaba pensando mientras usted me venía dando la ponencia, bueno, la respuesta a esta pregunta, pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Que van pasando y creo que
yo cuando usted exponía lo relacionaba más en esta etapa, por ejemplo, de los adolescentes y de la juventud, en la cual yo me encuentro también y nos vamos, nos estamos frente a conductas o posiciones desafiantes, ¿no? O sea, eh, a frustraciones, a angustias, o sea, a tantas cosas de actos que te invitan al goce del cuerpo, ¿no? Entonces, era algo que a mí me pasaba un poquito, ¿no? Pero creo que también esto ya podría irnos relacionando un poco con esta dialéctica del espejo y otros conceptos que también he leído un poquito y que nos van dando, ¿no? Pero pues por el momento, de verdad, muchas gracias. Y Carlos, si estás estudiando filosofía, no sé si fuiste tú quien lo mencionó, alguien más, pero les recomiendo a Jorge Alemán. Jorge Alemán dialoga mucho con la filosofía, de hecho él es considerado antifilósofo, yo me formé con él, y dialoga muchísimo en relación a la política, a lo social y siempre desde el psicoanálisis. Y justo ahora que hablabas de estas cosas que van cayendo en la juventud, él decía, y otros autores, que la ideología es lo que va cayendo, ¿no? Entonces, ese es otro tema también muy interesante, pero les recomiendo a ese autor que sobre todos estos temas también ha trabajado bastante. Y pues parece que ya nos estamos pasando de tiempo. Jorge Alemán, ¿verdad? Jorge Alemán. Ujú. Gracias, qué amable. Ok. No, no se preocupe, maestra. Una disculpa sí a las y los asistentes. La ponencia estaba programada para las 7:30, pero bueno, pues como ya vimos, hay tantas preguntas que se pueden llevar a cabo que, pues bueno, podríamos quedarnos aquí yo creo que toda la tarde, ¿no? Ujú. Yo, si me permite, maestra, quisiera también recomendar a un autor, este Slavoj Žižek, Ah, que Gigi. también realiza mucho diálogo con el psicoanálisis y pues es Ujú. un filósofo bastante actual y que tiene textos bastante interesantes sobre ello. Yo te recomendaría, Carlos, que leas sobre la violencia de Slavoj Žižek, que De también hecho, es aborda... psicoanalista, él es El psicoanalista. nombre Ah, para muy esto. cierto. Ah, con todo gusto. Sí, es esloveno, si no me equivoco. Esloveno. Ujú. Déjame, te lo pongo en el chat. Por favor, gracias. Claro que sí. Byung-Chul Gracias. Han también es una persona que últimamente ha estado muy activo en el ámbito de la Ujú. psicología y también maneja un poco del psicoanálisis. Ujú. Entonces, pues por si te agrada, Ujú. lo dejamos. Gracias. Muchas Eh, gracias, Jackshin. Yashkin, perdón. Pues bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Vamos a darle lugar a la pérdida, al cierre de Claro este que sí. espacio que ha estado muy agradable, pero que sí es importante que vayamos cerrando. Eh, ¿Alguien más que quisiera alguna pregunta rápida antes de dar lugar a la rifa, al deseo? yo me despido, tengo otra actividad, pero de verdad muchas gracias y espero volverme a reencontrarme pronto con usted o con alguno de ustedes. Igual, un Gracias. placer, Carlos. Gracias, Y Carlos, por asistir. bueno, tienes Gustavo, pero no sé si ese sea tu nombre. También muchas Ah, gracias por la recomendación. muchas gracias. Mi nombre es Paulina, Paulina Lazo de la Vega. Disculpen, no me presenté al principio. No te Y preocupes. pues es un placer estar aquí con ustedes también, escuchándoles. Es muy enriquecedor. Pues muchas gracias. Ojalá y pueda encontrarme otra vez en alguna otra ponencia. Que estén bien. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar entonces lugar a la rifa que tanto ha sido esperada. El día de hoy tenemos a 3 participantes que, bueno, la doctora Mitzi será quien dé lugar al ganador o ganadora. Entonces le voy a pedir de favor que elija entre el número 1, 2 y 3 al azar. Qué gran responsabilidad. A ver, de 1, 2 y 3. Ujú. 3. Muy bien.
pues el ganador del libro o los libros que se van a rifar es ganadora, en este caso, Rosangélica Lemus Prado. Se encuentra por aquí. Felicidades. Muchas gracias. Bravo. Gracias. El, ¿Sí me el escuchas? maestro Felicidades, Gustavo. ¿Perdón? ¿Sí me escucho? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, no hay de Me qué. gané los libros. El maestro Me gané los libros. El maestro Gustavo Nava se pondrá en contacto con usted después de la ponencia para que pueda ponerse de acuerdo y reclamar su premio. Bueno, pues les agradecemos mucho por su asistencia, le agradecemos mucho a la maestra Mitzi por tan maravillosa ponencia, excelente el tema y pues deja muchas cosas en el tintero para seguramente otra posterior conferencia. Y pues nada más decir que en nombre de la invención de la mente AC y de su servidora Paulina Lazo de la Vega Alonso, les agradecemos mucho su tiempo y su disposición a cada una y cada uno de ustedes y les invitamos a estar pendientes también de los espacios de difusión para que estén enterados y enteradas de nuevos eventos y nuevas pláticas que se estarán dando en el futuro. Entonces, pues, sin más, le damos por concluido este evento y pues nos esperamos en la próxima. Que tengan una muy buena noche. Bueno, a todos ustedes un placer, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches.